Muy buenas noches y bienvenidos a En Paralelo. Esta noche estaremos con Julio César Castiglioni, abogado experto en temas municipales, y con el doctor Johnny Sass-Fries, asesor legal de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Con ellos hablaremos sobre los préstamos que ha recibido la alcaldesa Susana Villarán y algunos regidores y la eventual vacancia. Luego estaremos con Gerardo Tabra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, y Pedro Tenorio, periodista y analista político, con quienes hablaremos sobre los casos de corrupción que están hoy día en el Congreso. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, regresamos, estamos en una mesa con Julio César Castiglioni, abogado experto en temas municipales, y con Johnny Sass-Fries, asesor legal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con quienes vamos a conversar sobre los préstamos recibidos por la alcaldesa Villarán y algunos regidores de la municipalidad. Muy buenas noches a ambos, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, doctor Castiglioni, no sé si tal vez nos puede ayudar poniéndonos un poco en el asunto. ¿Cuál considera usted que ha sido el hecho principal de este caso? Es sencillo. El artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece el alcalde, los regidores, en este caso la alcaldesa, no pueden contratar, rematar obras, servicios públicos municipales, ni adquirir en forma directa o por interpósita persona sus bienes. El artículo 56 del mismo texto legal, en los numerales 1 y 2, dice cuáles son los bienes municipales, entre ellos los caudales y las acciones y participaciones de las empresas municipales. El alcalde es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva. Cuando se le elige para que pueda administrar bien los bienes municipales. Y los regidores son aquellos que ejercen por mandato constitucional el deber de fiscalizar. En consecuencia, los regidores deben fiscalizar a la parte ejecutiva, alcaldesa, que este bien municipal sea administrado correctamente. ¿Y qué es lo que han hecho? La parte ejecutiva y administrativa, en vez de administrar bien este bien en forma correcta, lo que se ha hecho es prestarse dinero de este bien municipal. Y los regidores, en vez de fiscalizar que esto no se haga, también se han prestado el dinero. En consecuencia, eso es causal de vacancia. Solo para precisar, quien estaría infringiendo, no sé cuál es la palabra exacta, si esto es un hecho para usted ilegal o no ilegal, nos lo puede explicar también ahora, ¿es específicamente la alcaldesa o también los regidores? La alcaldesa y los regidores. Ambos. Porque el texto fundamental establece que tanto el alcalde y los regidores no pueden adquirir los bienes de propiedad municipal. Y aquí hay una adquisición a través de un contrato, que es el planilla cash, la intervención directa de la alcaldesa y los regidores, y el conflicto de intereses, que es el test de interpretación del Jurado Nacional de Elecciones, del análisis del 63, el conflicto de intereses donde privilegio mi interés privado en contra del interés público. ¿Cuál es el interés público? El dinero municipal, que debe ser administrado correctamente y que me estoy beneficiando con ese dinero, yo alcaldesa y los regidores. Muy bien. Doctor Sass-Fries, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo discrepo, ¿no?, totalmente con lo que señala mi colega, el doctor Castiglioni, ¿no? En primer lugar, porque el Jurado Nacional de Elecciones en su jurisprudencia señala que para que se configure, digamos, esta vulneración del artículo 63, tiene que haber un contrato con un objeto que se trate de un bien municipal, ¿no? En primer lugar, además, en la misma jurisprudencia, el Jurado Nacional de Elecciones señala que todos estos contratos de adhesión, estos contratos ya preconfigurados, como es el caso, ¿no?, porque se trata de un crédito personal donde ya todo está regulado, ¿no?, las tasas de interés, las cuotas, las moras, y es absolutamente estandarizado para todos los funcionarios, y aquí estamos hablando de funcionarios, trabajadores, servidores, regidores, incluida ahí la alcaldesa. Entonces ya son contratos preconstituidos, prefigurados y definidos como contratos de adhesión por el Código Civil. Entonces no hay posibilidad de negociación, no hay posibilidad de favorecimiento alguno en esos contratos, y por eso los ha excluido el mismo Jurado Nacional de Elecciones en una de sus resolución 171 del 2009. Y por otro lado, no estamos frente a un bien municipal, porque la Caja Metropolitana es otra persona jurídica, es una empresa que tiene otra personería jurídica, y en el caso de la Caja Metropolitana es aún esto más visible, es absolutamente notorio. ¿Por qué? Porque los fondos que tiene la Caja Metropolitana, como toda entidad de intermediación financiera, son fondos que capta de los privados y que luego coloca, ¿no es cierto?, como préstamos. O sea, y por eso es de que está sometida a toda la regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, no son bienes municipales.
Entonces, claramente no se trata de un contrato, ¿no?, que esté dentro del 63, porque es un contrato de adhesión que está excluido, según la jurisprudencia misma del Jurado Nacional de Elecciones, y segundo, no es un bien municipal, porque se trata de fondos, ¿no?, de privados que conforman, digamos, los fondos que tiene la Caja Metropolitana, que es una entidad absolutamente distinta. Y con relación al conflicto de interés, el mismo Jurado Nacional de Elecciones, en sus resoluciones, señala que tiene que haber un aprovechamiento, ¿no es cierto?, para configurar ese conflicto de interés. No basta solamente el contrato, tiene que haber un aprovechamiento, y aquí no hay ningún aprovechamiento porque los contratos de los regidores, como de la alcaldesa, se someten a este mismo contrato tipo, donde ya está predefinido los intereses, las cuotas, todo. O sea, según la Caja Metropolitana hay 854 créditos para funcionarios, trabajadores, ahí están incluidos los regidores, la alcaldesa, y todos son en los mismos términos, entonces no hay aprovechamiento alguno, ¿no? Entonces allí, digamos, ese test, ¿no?, que es el mismo Jurado Nacional de Elecciones establece, no se cumple, y por lo tanto, en nuestra opinión, no hay ninguna causal de vacancia. Correcto. Al respecto, ¿no? Ayer también el congresista Víctor Andrés García Belaunde, sacaba básicamente a la luz esto, que hay 600 y tantas personas que trabajan en la municipalidad, que participan de este proyecto, pero ninguno de ellos es alcaldesa o alcalde de Lima, que es quien nombra al presidente y a los directivos de la Caja. ¿Ahí no encuentra usted un conflicto de interés? No lo encuentro, porque esencialmente, digamos, la Caja Metropolitana tiene su junta de accionistas, tiene su directorio, y esencialmente la alcaldía metropolitana, digamos, determina quiénes están en la junta de accionistas y en el directorio, pero es el directorio el que designa al gerente, ¿no?, al gerente general, a los demás gerentes, y en realidad no hay posibilidad de influir. O sea, la prueba está en que son contratos de adhesión donde ya todo está predeterminado, ¿no? Entonces no hay posibilidad de negociar ni de generar ningún favorecimiento con relación a esos contratos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por eso el jurado mismo señala en una de sus resoluciones que esos están excluidos de esta prohibición del 63, ¿no? En ese sentido, no vemos un conflicto de interés porque no hay un aprovechamiento, ¿no? Y ni siquiera hay un problema ético, porque en realidad se está sometiendo a las reglas de cualquier funcionario, de cualquier servidor municipal que está amparado, digamos, por toda la Si esto no es un caso de conflicto de interés, y para usted no lo es, ¿qué caso, por ejemplo, generaría un conflicto de interés? Para entender qué acción o qué escenario para ustedes sería un conflicto de interés. Por ejemplo, aquí es interesante ver el caso de Tumán, que se ha referido mucho y se ha dicho, en mi opinión también falsamente, que es un caso idéntico, ¿no? El caso de Tumán, ¿cómo fue? Hay una cooperativa de ahorro y crédito Tumán, de la que era gerente general el alcalde, y esa cooperativa de ahorro y crédito le presta dinero a la municipalidad de Tumán, de la que es alcalde el gerente general. Entonces allí sí vemos como una entidad financiera privada, digamos, cuyo gerente general es el alcalde, le presta a la municipalidad de Tumán. Entonces allí sí, al parecer sí se produjo un conflicto de interés, porque por eso fue vacado el alcalde, porque en realidad es la entidad privada, esta entidad financiera privada, ¿no?, de la que era gerente general el alcalde, le presta a la municipalidad de Tumán. Entonces ahí sí hay realmente un conflicto de interés, ¿no es cierto?, porque es una entidad privada que le está prestando a la municipalidad, ¿no?, de la que es alcalde y de la que a su vez el alcalde es gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito. Entonces ahí sí hay un conflicto de interés claramente, pero aquí estamos frente a un crédito personal, digamos, que se somete a estos contratos de adhesión que corresponden a cualquier funcionario municipal, y esto además está extendido, ¿no?, en varias, hay incluso también casos de alcaldes que tienen estos préstamos con sus cajas municipales, hay también muchas cajas municipales que prestan a regidores, y todo también está regulado, digamos, por el lado de la legislación financiera bancaria. Esos son totalmente lícitos, estos contratos personales, ¿no? Doctor Castiglioni, ¿encuentra usted un conflicto de interés? Y si lo encuentra, exactamente ¿por qué se produce? El derecho de defensa es irrestricto, en consecuencia todos tenemos derecho a defendernos, pero se han dicho muchas imprecisiones. En primer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones, desde que hace la aplicación del artículo 63, dice cualquier tipo de contrato, cuál es su naturaleza del contrato, o sea, es amplio. Sabemos que los contratos de las instituciones bancarias son de adhesión y no se pueden discutir, pero el tema es para qué lo celebraste. En segundo lugar, no es verdad que sea dinero de los particulares. Las acciones y participaciones son municipales. Hay mucha confusión acá, porque se dice que los fondos son privados. Lo que hay es una administración privada, pero los fondos son públicos. Hasta donde una cosa es que capten dinero, una cosa es que capten dinero de privados para la colocación, pero acá las acciones y participaciones
El único accionista es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las acciones y participaciones son bienes municipales. Entonces no es verdad lo que se está diciendo. Como capital de accionariado tiene un bien municipal y de ahí que pueda recoger un dinero de terceros y ponerlos en cualquier otro lugar es un tema distinto. Eso no está en discusión. Aquí es que hay un bien municipal que es el que da origen al funcionamiento de la caja. Siendo abogado de la alcaldesa, uno podría decir que ella ha recibido préstamos de la parte privada de la recaudación de los fondos. Pero hay varios aspectos ahí. En primer lugar, se tendría que determinar que estos fondos que ingresaron forman parte de las acciones de la municipalidad, cosa que no es. Y que se tendría que determinar de que el ingreso que presta a las personas y que entra a la caja es lo que se le prestó a la señora alcaldesa. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión si las acciones de la municipalidad son bienes municipales. Las acciones y participaciones de la municipalidad son bienes municipales, y no es verdad lo que se dice acá, que no son bienes municipales. La propia Ley Orgánica de Municipalidades así lo establece. Y en tercer lugar, por supuesto que si hay un conflicto de intereses. Y si hay un conflicto de intereses, porque yo, autoridad municipal elegida para administrar y cautelar el buen uso de los recursos públicos, lo primero que hago es prestarme dinero para mí. No interesa en lo que se gastó. Y yo, regidor, lo que hago es aplicarme para mí también un préstamo que me favorece. O sea, el conflicto, para resumirlo, el conflicto por parte de la alcaldesa, en su opinión, es que ella nombra a las personas, y el conflicto de los regidores es que quienes deberían de velar porque la caja esté debidamente fiscalizada, no están fiscalizando a la alcaldesa en ese caso. No tanto por la designación, que es una ala distinta también, sino porque las acciones y participaciones son bienes municipales. Correcto. Ahora, sobre la designación. Entonces habría doble. Claro, la designación, el Consejo Municipal Metropolitano renunció a sus atribuciones y delegó la facultad en la alcaldesa de Lima de designar a la Junta General de Accionistas, al directorio, y estos nombran al gerente. En consecuencia, la alcaldesa designó a todos. Entonces dígame usted, si la alcaldesa designó a todos, ¿no va a tener un privilegio en el préstamo? Evidentemente que sí. No. Solo si lo tuviera sería un conflicto de interés, o ya de por sí al solicitar un préstamo incurre en un conflicto. Obviamente, si yo niego la situación de un privilegio, justamente lo que estamos diciendo aquí es que se ha sometido a las reglas de un contrato tipo, donde ya están las tasas de interés, las cuotas, los intereses compensatorios, moratorios, todo ya está predeterminado, o sea, no hay privilegio alguno. No quiero saltarme a esa parte, pero sí. Si vamos a hablar específicamente del contrato tipo, ahí hay un problema, porque regidores que han recibido ese préstamo lo han recibido en su calidad de regidores que reciben por dieta para pagar el préstamo, pero después, cuando han sido vacados, ya no han tenido cómo pagar y de hecho no han pagado. Entonces, ese contrato tipo tampoco es que sea una solución. Pero digamos, el contrato tipo está en el sentido de que está excluido de la prohibición del 63 por el mismo Jurado Nacional de Elecciones. O sea, esta resolución dice, ¿no? En resumen, la prohibición de contratar o de operar, y aquí está exceptuada la participación en contratos predispuestos o de consumo en los que el funcionario municipal no puede negociar los términos contractuales y contrate los productos o servicios en una relación de consumo al lado de un número no determinado de participantes, y este es el caso específico de esos créditos personales. Entonces, por favor, es un contrato de adhesión. Entonces, en segundo lugar, no hay que confundir, digamos, que la Municipalidad Metropolitana es la única accionista de la Caja Metropolitana, pero la Caja Metropolitana es una empresa pública, es una persona jurídica distinta. O sea, todos los bienes de la Caja Metropolitana no son bienes municipales, son bienes de la Caja Metropolitana. Igualito los fondos. Claro, pero ahí estamos yendo a uno de los dos lados. Y ahí me parece interesante, por ejemplo, recordar el caso de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima. Igual, la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima se señaló que había causal de vacancia porque se había vendido un bien de la Sociedad de Beneficencia de Lima, diciendo que era un bien municipal. Y no, toda la jurisprudencia señaló y también se rechazó. ¿Por qué este pedido? Porque los bienes de la Sociedad de Beneficencia son bienes de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima y no son bienes municipales. Es la misma situación aquí con la Caja Metropolitana. Y con relación al tema de la designación, no es así. Yo lo que señalo es que no hay ningún privilegio. O sea, el conflicto de interés tendría que plantearse un aprovechamiento, porque de lo contrario,
La prohibición del 63 es de que no se puede contratar, o sea, ningún funcionario ni servidor municipal podría contratar en Entonces, el Metropolitano, para en usted, Sisol. solo habría un conflicto de interés respecto a la parte de la designación si es que ella hubiera recibido un préstamo a una tasa especial, por ejemplo. Así es, así es. ¿Cómo, Y eso no es- cómo ustedes podrían demostrar que no ha sido así? Porque lamentablemente la Municipalidad de Lima no ha enseñado la documentación, no ha explicado a qué tasa se ha recibido, cuáles han sido las facilidades del préstamo, y por lo tanto, entonces, incluso yendo a ese extremo de interpretación que usted lo lleva, que es que solo si es que hubo una tasa preferencial entraríamos en un conflicto de interés, tampoco no lo sabemos. Bueno, el gerente general de la Caja Metropolitana ha señalado que los contratos, además, no los ha exhibido. además no los ha exhibido, pero digamos, la Contraloría los conoce, ¿no? Contraloría- las centrales de ¿Contraloría ha revisado riesgo, este caso? las centrales de riesgo, así es, conoce todos absolutamente transparentes, o sea, ese contrato los ha visto y los ve la Contraloría, los supervisa la Superintendencia de Banca y Seguros, la Caja Metropolitana ha señalado, digamos, que son públicos, ¿no? Porque todas las ¿Y no centrales hubiera de sido riesgo mejor tal vez señalan... enseñarlo? Porque si no hay ningún problema, lo que uno naturalmente haría es saldría y explicaría. Lo hemos recibido esta tasa es correcta porque la tasa de mercado es tal, y habría alguna explicación, pero esa transparencia en la cual solo 2 o 3 entidades saben y no sabemos cuántos saben, pues muy transparente tampoco no es, ¿no? Bueno, ahí más bien yo lo que diría es, más bien, bueno, eso es un tema a discutir, más bien aquí yo diría que hasta se está planteando la vulneración pues del derecho bancario. En teoría, toda esta información debería ser una información reservada, y sin embargo, por la situación concreta es de que se hacen públicos y transparentes. Correcto. ¿No? ¿Cuántos préstamos ha recibido la alcaldesa? Bueno, la información es un solo préstamo, nada más. Correcto. Doctor Castiglioni, respecto específicamente a los fondos, ¿por qué nos es tan complicado especificar si son públicos o privados? Porque eso es algo que está en el centro del debate, ¿verdad? Y uno creería que después de tantos años de independencia y creación de instituciones, pues esas cosas ya estarían blanco y negro, ¿no? Son públicos porque la Caja Metropolitana es una empresa municipal, en primer lugar. Se falta la verdad cuando se dice que se estaría atentando contra la ley de bancos porque se manejaría por el sistema privado. No. Al ser las acciones y participaciones públicas, están en la obligación de rendir cuentas de esas acciones y participaciones que se manejan en la Caja Metropolitana. Por eso, precisamente, tienen que ser fiscalizadas por los regidores metropolitanos y tienen que ser supervigiladas permanentemente por la alcaldesa. Son públicos porque la ley orgánica que la tiene el doctor, y le invitaría a revisar el artículo 56 de la ley orgánica, establece que las acciones, participaciones y los caudales son bienes de propiedad municipal. En consecuencia, si la propia norma lo establece, en consecuencia no hay discusión. Sobre ese punto específico, ¿usted cómo opina, doctor Sass? Bueno, mi opinión esencialmente es la misma, o sea, es, digamos, la Caja Metropolitana, por más que sea una empresa pública, está sometida a un régimen privado. ¿Por qué? Porque capta fondos de privados para colocarlos. O sea, por eso es que la Superintendencia de Bienes... Creo que ahí nadie discute de Banca y Seguros es porque lo que plantea mi colega el doctor Castiglioni es de que todos los fondos pues, prácticamente son estatales, prácticamente estaría estatizando los fondos de privados, ¿no?, que se colocan en una caja metropolitana. Esos son de los privados que hacen sus colocaciones, sus depósitos, y eso es lo que luego se coloca como préstamos. Entonces, esencialmente, la ley de orgánica municipal señala obviamente los caudales de la Municipalidad Metropolitana, pero una cosa es la Municipalidad Metropolitana y otra cosa son las empresas, ¿no?, que son personas jurídicas diferentes, por más que el único accionista sea la Municipalidad Metropolitana. Y ponía el ejemplo también de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, ¿no es cierto? Porque de lo contrario asumiríamos que todos los bienes de todas las empresas de la municipalidad, etcétera, son bienes municipales y ¿No lo son? No lo son de esas empresas públicas que corresponden, ¿no?, al ámbito Pero si el de la propietario de esas empresas en cuanto a acciones al 100% es la municipalidad, ¿no es finalmente de la municipalidad? Bueno, son de la empresa, ¿no?, porque es una persona jurídica diferente. No, correcto, por eso, pero por ¿las eso, acciones de quién son? No, las acciones es de la Municipalidad Metropolitana, Por eso, de acuerdo. eso es como decir una persona X, Juan Pérez, es dueño al 100% de una empresa que se va a llamar Capital. Y Capital, a su vez, tiene como dentro de sus propiedades otra empresa que se va a llamar Dependiente. La empresa dependiente finalmente es de Juan Pérez.
De acuerdo, pero un principio esencial es de que una cosa son las personas que constituyen a la empresa y otra cosa es la empresa, ¿no? O sea, es una persona jurídica diferente, ¿no es cierto? Sí. O sea, desde ese punto de vista... Mi pregunta es si es que cambia el tipo de público o privado porque sea una empresa diferente. No tendría por qué cambiarlo si es que el dueño es un ente público. Es que hay una diferencia porque es una persona jurídica distinta, ¿no es cierto? De lo contrario, llegaríamos al absurdo, digamos, de que la Municipalidad Metropolitana podría usar los bienes, O sea, por ejemplo, de la Caja Metropolitana. Para usted es privado de la municipalidad. Es privado porque... Es una empresa pública, es una empresa pública cuyo accionista fundamental es la Municipalidad Metropolitana. Que no es un ente privado. De acuerdo, eso, pero... o sea, siempre seguiría siendo público. De acuerdo, es un ente público, pero los fondos son fondos que capta de Correcto. privados. Bien. Entonces ese es un Entonces tema la diferencia central. está por eso, no en la de propiedad de la caja, sino en los fondos que administra, donde hay, como acá sí nadie discute, públicos y privados. Claro, y además se trata de una empresa pública, pero que está sometida al régimen privado, ¿no es cierto? Correcto. Por eso es una sociedad anónima y por eso tiene su junta de accionistas, su directorio, como una sociedad anónima como cualquier otra, ¿no? Bien, vamos nosotros a hacer una pausa y regresamos. Bien, regresamos, estamos conversando con los doctores Julio César Castiglioni, abogado experto en temas municipales, y con el doctor Johnny Sass Friz, asesor legal de la Municipalidad de Lima sobre los préstamos de la alcaldesa respecto a la caja municipal. Respecto a los contratos de adhesión, el contrato está basado en los ingresos que perciben tanto la alcaldesa como los regidores. Pero en el caso de la vacancia, los regidores que fueron vacados han dejado de percibir los ingresos y por lo tanto han dejado de pagar, lo que de alguna manera demuestra que efectivamente esto no tenía mucho sentido a la opinión de una persona que lo está viendo encima. ¿Cuál sería su opinión, doctor Castiglioni? Voy a hacer algo que no suelo hacer y pido las disculpas del caso. Artículo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que le ha traído el colega, son bienes de las municipalidades. Numeral 3, las acciones y participaciones de las empresas municipales. Numeral 4, los caudales. Acciones, bonos y participaciones. No voy a discutir más. Bien, ¿qué pasa con los regidores? Evidentemente que ahí hay una desnaturalización también del préstamo. Porque si es planilla cash, los regidores ganan por asistencia efectiva a las sesiones de consejo. Si un regidor está enfermo, si un regidor pide licencia o si un regidor es vacado, no va a ganar esa dieta porque es por asistencia efectiva a la sesión de consejo. No percibe un sueldo. En consecuencia, se está dando un préstamo por un hecho incierto. Regidores que han sido vacados no han pagado y no han honrado la deuda porque precisamente es planilla cash. No hay ningún respaldo sobre el particular. Entonces ahí tiene responsabilidad directa, aparte de los regidores de estar comprometidos seriamente en la causal de vacancia, los que están y los que se fueron, no, pero ahí tiene una gran responsabilidad el gerente de la caja municipal, porque yo no puedo dar un préstamo sobre un hecho incierto. La percepción de la dieta está condicionada, la percepción de la dieta no es el sueldo. Claro. Doctor Sass Friz, en este caso específico, sin mencionar estrictamente lo que le compete de este tema a la alcaldesa, ¿no hay evidentemente algo que estuvo mal diseñado, mal estructurado, mal otorgado? No, ahora es porque, digamos, este convenio interinstitucional entre la Caja Metropolitana y la Municipalidad Metropolitana viene desde 1995 y se ha estado realizando sin ningún problema. Ahora, esencialmente, para el caso de los regidores igual, o sea, se da el préstamo se da sobre la base, asumiendo que van a estar en el mandato y de que están obligados pues a cumplir sus funciones, ¿no? Los regidores, o sea, no hay ninguna situación incierta. Más bien, lo que ha ocurrido es esta situación, ¿no?, absolutamente anormal de revocatoria por primera vez en el caso de Lima y en una ciudad tan importante como la nuestra, que ha generado, digamos, esta situación absolutamente anómala, ¿no es así? Pero eso, digamos, no desvirtúa de que todos estos contratos se han hecho, digamos, calzando, como se dice en la jerga financiera, el mandato de estos regidores y asumiendo que van a cumplir sus funciones, que van a ir a las sesiones, y entonces allí no hay ninguna incertidumbre. Correcto. Tan es así que varios de ellos creo que ya han pagado, ¿no?, los montos. Todo eso que usted dice y señala, pues queda muy bien en el papel. Lo cierto es que cuando han dejado de pagar, se demuestra ya sin mayor necesidad de evidencia
que no estuvo bien concebido el préstamo porque se dejó de pagar. Bueno, ahí yo discrepo, ¿no?, de esa posición porque, digamos, ¿Cómo se les podría cobrar a estas personas? Bueno, como un cobro, ¿no?, normal, ¿no?, vía judicial, etcétera. Ahora, sin embargo, lo que quiero recalcar es que al momento en que se hacen estos préstamos, pues no estaba en la perspectiva una revocatoria, ¿no es así? Y era una situación bastante Pero era previsible, difícil, ¿no? No era previsible, ¿no?, porque Nunca se ha producido, más bien, según toda la regulación de revocatoria, solamente se han hecho en distritos pequeños, distritos rurales, o sea, la única novedad ha sido el caso de Lima, porque hay esta incongruencia de establecer 400.000 firmas como tope, ¿no? Y esas 400.000 firmas en el caso de Lima son, creo que, el 6-7% de la población electoral. Entonces hay un problema en la legislación que ha permitido, digamos, además de que, bueno, en nuestra opinión fue absolutamente ilegal, digamos, esa convocatoria, pero la revocatoria, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, pero no era un tema previsible, ¿no? Entonces, ahora, y con relación, por último, al tema de la Caja Metropolitana, es cierto, o sea, las acciones que tiene la Municipalidad Metropolitana, esos son bienes municipales, pero yo me refiero a los bienes que tiene la Caja como persona jurídica, como empresa diferente a la Municipalidad Metropolitana, ¿no? Sí, eso es lo que creo que no queda tan claro. Quisiera ir al siguiente paso. ¿Qué es lo que debería de ocurrir, en su opinión, de ahora en adelante? Porque esto pasa por una votación en la municipalidad, los regidores van a votar eventualmente una vacancia de la alcaldesa, probablemente no ocurra, pero llega al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es su expectativa? A mí no me queda ninguna duda que hay causal de vacancia. Que el resultado sea distinto es un hecho que está fuera de mi esfera de dominio. He visto que una ciudadana ha pedido la vacancia y ha sido trasladada por el Jurado Nacional de Elecciones. No he revisado si ha acompañado la documentación correspondiente, porque el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, como el artículo 196 del Código Procesal Civil, traslada la probanza al peticionante. El peticionante tiene que probar lo que alega. Si el peticionante, en este caso la peticionante, no acompañaba la documentación que sustente estos cobros, porque solamente estamos en base a dichos, no existe la teoría de la autoincriminación. En consecuencia, tendría que estar fundamentado y demostrado. Usted me señaló los contratos. ¿Usted creería que por eso es que no han enseñado los contratos? Para no proveer, para darle elementos probatorios al peticionante. Correcto. Pero además se pueden pedir, porque no es verdad que sean privados, son públicos. Pues la Caja Municipal da un servicio público y en consecuencia hay habeas data del Tribunal Constitucional que obliga a prestar la información a todo aquel que preste un servicio público. Lo pasó en caso de una empresa privada. En consecuencia, va al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones resuelve en última y definitiva instancia. Si esto no es vacancia, ¿qué cosa es? O sea, ¿qué ejemplo estamos dando a la ciudadanía? Yo, alcaldesa, llego a la municipalidad para administrar y cautelar los bienes municipales y me hago un préstamo para mí. Yo, regidor, llego a la municipalidad para fiscalizar a la autoridad y evitar que esa autoridad haga mal uso del dinero y los caudales municipales y me hago un préstamo para mí. Si eso no es vacancia, ¿qué cosa es? Entonces estamos dando una muestra de aprovechamiento del cargo público. En su opinión, debería entonces de vacarse a la alcaldesa y a los regidores comprometidos. Correcto. Evidentemente que sí. Doctor Sass Fritz, ¿cuál es su opinión respecto al camino que seguirá la solicitud de vacancia? Sí, bueno, mi opinión en primer lugar no corresponde, no hay una causal de vacancia, ¿no? Y aquí, bueno, yo discrepo totalmente con mi colega, ¿no? O sea, él presume la mala fe, más bien de los actos más bien un abogado debería presumir la buena fe, no la mala fe de los participantes. Y aquí no hay ningún aprovechamiento, o sea, nuevamente, insisto, o sea, son contratos ya predeterminados que corresponden a tasas de interés, a cuotas, etcétera, que son iguales para todos los funcionarios, servidores, ¿no?, regidores y alcaldes. Entonces ahí no hay aprovechamiento alguno. Ahora, ¿cuál es la situación concreta? Que la ley, digamos, es muy permisiva, ¿no? Y en realidad por eso se promueve prácticamente que cualquiera pueda plantear una vacancia. En este caso concreto es la abogada de los señores usurpadores, digamos, del exmercado de la parada. El problema central, yo creo, es la falta de transparencia hacia la población. Queda todavía en duda el número de préstamos. Usted nos ha dicho acá puntualmente que ha sido solo un préstamo. Así es. La Caja Metropolitana nos ha informado que solamente se trata de un préstamo. Correcto. Que además ya está pagando la alcaldesa y ha pagado casi en su totalidad o en la mayoría, ¿no? O sea, en realidad aquí, como les señalo, son contratos, estos préstamos que se están dando desde el 1995, ¿no? A regidores, a funcionarios,
Se da también a nivel nacional. Hay varios casos de varias municipalidades donde alcaldes han prestado sus cajas municipales, donde hay como 10 cajas municipales que están prestando a sus regidores, y esencialmente se está prestando a funcionarios y servidores. O sea, ahí no hay ningún aprovechamiento. O sea, aquí ese es un tema central. O sea, no hay conflicto de interés porque no hay un aprovechamiento, ¿no? O sea, como cualquier trabajador se puede pedir un préstamo y eso va a ser recuperado por la Caja Metropolitana. O sea, no hay ningún problema allí, ¿no? Ninguna acción dolosa, ¿no? Muy bien. Les agradezco a ambos su presencia en el programa. Muchas gracias también. Muchas gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa. Regresamos con Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, y con Pedro Tenorio, periodista y analista, para hablar sobre los congresistas que están bajo la lupa. Vamos a una pausa y regresamos.